Septiembre, día octavo del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. La Natividad de Nuestra Señora. Hoy es el día del nacimiento de la Santísima Virgen. Canta la Iglesia: Nativitas est hodie Sanctae Maria Virginis. Celebremos este dichoso día con toda la solemnidad posible. Celebrémosle con la mayor alegría. Tu nacimiento, oh Virgen Madre de Dios, llenó de alegría todo el universo. Hízonos el cielo en este día un magnífico presente, un presente de inestimable valor, dice San Bernardo. Este fue propiamente el día en el cual se comenzaron a disipar las espesas tinieblas en que por más de 5000 años yacía el mundo sepultado, rayando ya la primera luz en el nacimiento de aquella brillante aurora, esperada por tantos siglos, y objeto de tan largo tiempo de las ansias, de los deseos y de tantos patriarcas y profetas. Celebremos todos el nacimiento de la Madre de Dios, dice San Juan Damasceno, por la cual fue como reintegrado todo el género humano, siendo ella la que convirtió en alegría la tristeza que nos causó nuestra primera madre Eva. Así como la aurora es el fin de la noche, dice el abad Ruperto, de la misma manera este nacimiento fue el fin de nuestros males y el principio de nuestra dicha y de nuestro consuelo. ¿Dónde hay alegría más pura, más santa, ni más llena que la que causa este dichoso día a toda la Iglesia por el nacimiento de aquella que habían anunciado los oráculos de los profetas, como dice San Jerónimo, que fue como prenda de las promesas de Dios en frase de San Juan Damasceno y como seguridad del futuro nacimiento de todo un Dios? Parece, añade el mismo santo, que desde la creación del mundo andaban en competencia los siglos sobre cuál de ellos había de tener la gloria de honrarse con el nacimiento de la Santísima Virgen. Llegó, en fin, aquel dichoso tiempo determinado desde la eternidad en los secretos de la divina providencia, aquel tiempo tan esperado y tan suspirado después de tantos siglos, el año 5183 de la creación del mundo, el año de 2941 del diluvio universal y el año de 1999 del nacimiento de Abraham y el año de 1494 de la salida de Moisés y de los pueblos de Israel del cautiverio de Egipto y el año 1016 después de que David fue ungido y consagrado por rey hacia la semana 65 según la profecía de Daniel, y en la Olimpiada 190 el año 733 de la fundación de Roma y 26 del Imperio Octaviano Augusto, en la sexta edad del mundo, aquella bienaventurada niña predestinada por los decretos eternos para ser la madre del Verbo encarnado, habiendo sido concebida sin pecado por singular privilegio, a los 9 meses de su inmaculada concepción, nació en Nazaret, ciudad de Galilea, a 30 leguas de Jerusalén, el día 8 de septiembre. Hasta entonces no había visto el mundo nacimiento más recomendable, así por la nobleza de la sangre y circunstancias de sus padres, como por la santidad y por el mérito de aquella tierna niña que nacía para consuelo de todo el universo, y para admiración de toda la corte celestial. Su padre, San Joaquín, era de sangre real, hijo de Burpancer y descendiente de David por Nazán. Esta rama de la familia real era originaria de Judea, pero habiendo decaído de su antiguo esplendor y sumiéndose en mucha pobreza de bienes de fortuna por singular disposición de la divina providencia, que quiera fuesen los parientes más cercanos del Salvador de la misma condición que él, había sido como desnaturalizado de su propio país y arraigado su casa en Nazaret, estaba reputada por familia de Galilea. Su madre, Santa Ana, era hija de Mazán, sacerdote de Belén, de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, de manera que en la persona de su hija María se hallaban dichosamente unidos la sangre real y la familia sacerdotal, de la cual era Aarón entre los judíos. No hubo dos esposos, dice San Juan Damasceno, más nacidos el uno para el otro, la misma índole, las mismas inclinaciones y el mismo parecer en todo.
acreditando así que era obra de Dios aquel dichoso matrimonio, siendo Dios el único objeto de sus deseos y dirigiéndose todos sus afectuosos suspiros a la venida del prometido Mesías, vivían casi siempre en dulce y sosegado retiro, pasando en oración todo el tiempo que les quedaba libre. Eran, dice Santa Brígida, dos astros resplandecientes que, aunque encubiertos con las nubes de una vida oscura y abatida, no dejaban de deslumbrar con su claridad a los mismos ángeles y a todo el cielo enamorada su piedad y su pureza. Hacía años que San Joaquín y Santa Ana vivían con aquella paz, con aquella unión y entregados a aquellos devotos ejercicios que tanto edifican a todos. Cuando quiso el Señor que saliese aquel misterioso retoño que la vera de Jesé, de que habla el profeta Isaías, que amaneciese aquella aurora tan deseada, que había de preceder por breve tiempo al divino sol, el suspirado Mesías, es opinión común que ya San Joaquín y Santa Ana iban declinando a la vejez sin haber tenido sucesión y sin esperanzas de tenerla, de suerte que aquella esterilidad, considerada entonces como maldición de Dios y reputada por la más ignominiosa desgracia que podía suceder a una familia, quitándole toda esperanza de tener alguna afinidad con el Mesías prometido, humillaba mucho tiempo había a los dos santos esposos, y como por una parte su avanzada edad y por otra su modo de vivir en perfecta continencia, según afirma Santa Brígida, los tenía destituidos de toda esperanza de sucesión. Se contentaban con derramar su corazón en la presencia de Dios, pidiéndole solamente aquello que fuese su mayor gloria. Créese generalmente que reveló el Señor a los dos santos esposos que tendrían una hija, la cual había de ser bendita entre todas las mujeres, y Dios se había de valer de ella para la salvación del pueblo de Israel. Pero sea lo que fuere, lo cierto es que tuvieron a la Santísima Virgen, la cual nació milagrosamente, dice San Juan Damasceno, de una madre estéril, y librando a sus padres de la ignominia de la esterilidad, los transformó en las dos personas más dichosas y más respetables de la tierra. Pero, ¿por qué razón fue conveniente que naciese de madre estéril esta Virgen Madre? Porque lo era, responde el mismo, que una cosa tan nueva y nunca vista debajo del sol viniese también por un camino extraordinario y que naciese milagrosamente de la que ella misma era el mayor milagro. Era muy puesto en razón que la naturaleza se diese a la gracia, no siendo aquella capaz de tanta gloria. Habiendo de nacer de Santa Ana, la Virgen Madre de Dios, no se atrevió la naturaleza a concurrir, digámoslo así, por respeto a lo que había de ser obra de la gracia, detúvose en cierta manera como para dar lugar a que la gracia produjese el fruto que le pertenecía. Fácilmente se deja comprender el gozo de aquel afortunado padre y de aquella dichosa madre en el momento que nació aquella bienaventurada hija. Alumbrados con cierta luz sobrenatural, desde luego conocieron que Dios la había criado únicamente para sí, y que ellos no eran más que depositarios de aquel tesoro. El milagroso nacimiento de aquella niña fue para ellos presagio cierto de su mérito y de su excelencia. Oh dichosos padres, exclama San Juan Damasceno, que disteis a luz una virgen que será madre de Dios sin dejar de ser hija vuestra. Dichoso el vientre, oh Virgen Santa, que te llevó, y dichosos los pechos que mamaste. Dense priesa todos los fieles, exclama el devoto Sergio de Hierápolis, por venir a saludar a la que acaba de nacer, porque antes de su nacimiento estaba predestinada para ser madre de Dios, y con ella renace y se renueva el mismo mundo. Venid, pueblos, venid, naciones, de cualquiera clima que seáis, venid todos, de cualquier edad y de cualquiera condición que fuereis, venid a celebrar el nacimiento de esta Virgen, con la cual, por decirlo así, nació nuestra salvación. Así exclama San Juan Damasceno. ¿Cuándo hubo motivo más justo de regocijo? ¿En qué otro día hemos de mostrar más nuestro alborozo, puesto que en el nacimiento de la Santísima Virgen, como dice San Ildefonso, comenzó en cierta manera el nacimiento de Jesucristo?
Hasta aquí sólo había mirado Dios la tierra como región de llanto, destinada para habitación de miserables delincuentes, pero desde el mismo instante en que María se deja ver en el mundo, ya hay en él un objeto en que se complace mucho el mismo Dios y ya no le puede mirar con los ojos airados. Algunos días después que Santa Ana se levantó del parto, fue llevada al templo de la Santa Niña, donde, precediendo las oraciones acostumbradas, se le impuso el nombre de María, asegurando San Ambrosio, San Bernardo y otros muchos santos padres que este nombre le fue dado por el mismo cielo, revelándole el Señor a Santa Ana y a San Joaquín como el más propio para explicar la grandeza, la dignidad y la excelencia de aquella bendita niña. Atormentase los ingenios, agótanse todos los artificios, todos los esfuerzos de la elocuencia para componer un gentiliaco o un panegírico magnífico y pomposo para celebrar el nacimiento de algún príncipe. Con efecto, ¿qué se puede decir de un niño que acaba de nacer? ¿Ensalzar su nobleza? Esto no es elogiarle a él, sino a sus abuelos y ascendientes. No hay asunto más estéril ni más pobre que su persona en aquellos primeros días, pero lo que toca a lo que va en adelante, todo lo que se puede asegurar con la mayor certeza es que se verá sujeto a 1000 trabajos y miserias, pero se ignora si será bueno o malo, discreto o tonto. En una palabra, hasta ahora nada ha hecho y se ignora lo que hará. No así en María, aunque acababa de nacer, es cierto que ya ha hecho mucho y no podemos ignorar que ha de hacer aún mucho más. Entra María en el mundo colmada de merecimientos y sabemos que ha de colmar al mundo de felicidades y dichas. No hay duda que el alma de la Virgen fue la más hermosa alma que Dios crió antes que fuese criada el alma de Jesucristo, pudiéndose decir que esta fue la más excelente obra que salió de las manos del Criador. Dice San Pedro Damiano, a la hermosura de aquella bella alma correspondía la del cuerpo. Sábese que desde el mismo instante en que aquella purísima alma fue unida a aquel hermosísimo cuerpo, fue también santificada, y el cuerpo concurrió con sus órganos a todas las funciones de la vida racional. Siendo María concebida sin pecado en el primer instante, recibió con la gracia el perfecto uso de razón, y desde entonces fue ilustrado su entendimiento con todas las luces de la sabiduría y enriquecido con la cabal comprensión de todas las verdades morales. Pero, ¿cuál fue la medida de aquella gracia que recibió y cuál el primer empleo de aquella razón tan divinamente ilustrada? Fue tan abundante aquella gracia, dice San Vicente Ferrer, que excedió a la de todos los santos y a la de todos los espíritus celestiales. En aquel primer instante en que todos los hombres son objeto de horror a los ojos de Dios, María lo fue de admiración a las celestiales inteligencias y de complacencia a los cariños del mismo Dios. Esta fue la Santísima Virgen desde el primer instante de su inmaculada concepción, y habiéndose multiplicado en todos los instantes aquel inmenso caudal de gracias, de luces, de sabiduría y de virtudes, concibamos, si fuere posible, cuál sería el tesoro de merecimientos con que se hallaría enriquecida el día de su nacimiento. Pues, ¿qué asunto más digno de nuestras admiraciones, de nuestros respetos, de nuestros elogios, y añadamos también del culto de toda la Iglesia, que el nacimiento de esta santa niña? Ya no nos debe causar admiración que el ángel 15 años después la salude como llena de gracia, ni que los santos padres, hablando de la gracia con que se halló en el último momento de su vida, es decir, 62 años y 9 meses después de su concepción, se valgan de expresiones tan fuertes y tan significativas. Tuvo mucha razón San Epifanio para decir que fue inmensa aquella gracia, San Agustín que fue inefable y Dionisio Cartusiano que fue como infinita. San Juan Crisóstomo llama a María el tesoro de toda la gracia, San Jerónimo dice que toda se derramó en ella, y San Bernardino de Sena se adelanta en asegurar que recibió toda la que es capaz de recibir una pura criatura. Y a la verdad, si los pueblos acostumbran a hacer tantos regocijos cuando nacen hijos de sus soberanos y a sus príncipes, porque también a ellos les nacen reyes y monarcas que los gobiernan y los mandan,
qué mucho es que el nacimiento de María llenase de regocijo al cielo y a la tierra, como canta la Iglesia, pues en ella nació la Reina de los ángeles y de los hombres, nuestra única esperanza después de Jesucristo, dice San Epifanio, nuestra fiadora con Dios, dice San Agustín, nuestra medianera con el mediador, dice San Bernardo, el remedio de todos los males, dice San Buenaventura, nuestra paz, nuestra alegría, nuestra buena madre, dice San Efrén, y en fin, nuestro consuelo, nuestra alegría y nuestra vida, como canta toda la Iglesia. Descendió María de reyes y de patriarcas, pero lo que la engrandece más a los ojos de Dios no es el esplendor de su dignidad, no su grandeza, no su poder, no el ruido de sus gloriosas hazañas. Su santidad fue la que la hizo tan recomendable en su concepción, y esta sola es la que constituye toda su dicha y toda su gloria en su alegre nacimiento. Nace no rodeada de esplendor como los grandes del mundo, no entre el fausto, la pompa, la majestad como los reyes de la tierra. Sin ese aparato, sin ese esplendor del mundo es su nacimiento. Aunque al parecer tan oscuro, con grandes ventajas, preferible al nacimiento de todos los grandes y de todos los monarcas del mundo. Todos ellos fueron concebidos en pecado, todos nacieron en desgracia de Dios, hijos de ira y objetos de odio. Sola María nace ya objeto de las divinas complacencias, hija muy amada del Altísimo, colmada de sus más abundantes bendiciones y enriquecida con todos los dones de su espíritu. Esta es la verdadera grandeza, y así honra el Rey de la gloria a la que quiere honrar. Creced, santa niña, creced así para mayor gloria del mismo Dios que os crió, como para mayor dicha de aquellos en cuyo favor y beneficio habéis nacido. Algún día daréis vos su nacimiento al mismo Dios, de quien ahora le recibís. Creced, pues, para disponerle su digno tabernáculo. Cuando se encierre en vuestro purísimo seno, os conferirá el más augusto carácter, elevándoos a su divina maternidad. Vivid y creced para dignidad tan eminente y para el mayor y más glorioso destino. Por medio de vos quiere venir a nosotros para libertarnos de la esclavitud. Vivid y creced para nuestra salvación y para que naciendo de vos nuestro Salvador quedéis constituida Madre de todos los creyentes. Nos admiraríamos justamente de que una fiesta tan santa y que tanto nos interesa no se celebrase en la Iglesia desde sus primeros siglos, si no se supiese la razón que tuvieron aquellos primitivos fieles, sin duda más devotos de María y más celosos de su culto que nosotros, para no dar motivo de creer a los gentiles y a las naciones groseras, criadas por la mayor parte en la idolatría, que los cristianos adoraban como diosa a la madre de su Dios. Este era el motivo que en aquellos nebulosos tiempos tenían los verdaderos fieles para no manifestar su celo por el culto de la Santísima Virgen, en fiestas ruidosas y solemnes, contentándose con rendirle sus respetos reverentes con una tierna devoción y con un culto reservado. Pero luego que gozó de paz la Iglesia del Señor y pudieron los pastores instruir públicamente a su rebaño, floreció en todo el mundo cristiano el culto público y solemne de la Santísima Virgen. Celebráronse con pompa y solemnidad sus principales misterios. Solemnizáronse sus fiestas con magnificencia. Convinieron griegos y latinos en este punto de religión. No obstante, el desgraciado cisma y el nacimiento de la Santísima Virgen fue una de las principales fiestas de los cristianos. Dice San Bernardo: la Iglesia es la que me ha enseñado a celebrar la Natividad de la Santísima Virgen con toda la devoción y con toda la solemnidad posible. Creo firmemente con toda la Iglesia que, habiendo sido santificada en el vientre de su madre, es objeto único de nuestro culto desde el primer instante que nació. Martirologio romano. La Natividad de la Bienaventurada y siempre Virgen María, Madre de Dios. En Nicomedia, San Adriano, mártir, con otros 23, los cuales todos fueron martirizados, el 4 de marzo, después de haberles roto las piernas, sus reliquias, llevadas por los cristianos a Bizancio, fueron sepultadas con gran pompa. En lo sucesivo fue trasladado a Roma el cuerpo de San Adriano. Por su fiesta se celebra principalmente en este día. En Alejandría, San Amón, San Teófilo, San Neutero,
con otros 22 mártires, Antioquía, San Timoteo y San Fausto, mártires, en Gaza de Palestina, San Eusebio y San Nestato, y San Zenón, hermanos mártires, quienes en tiempo de Juliano Apóstata fueron desgarrados y muertos por una turba de paganos que se precipitaron sobre ellos. En el mismo lugar, San Néstor, mártir, que bajo el mismo Juliano rindió el espíritu siendo cruelmente atormentado por los mismos gentiles enfurecidos. En Frisingen, San Corbiniano, primer obispo de dicha ciudad, que habiendo sido ordenado por el Papa Gregorio II y enviado a predicar el Evangelio, hizo grandes conversiones en Francia y Alemania, muriendo por último en paz, ilustre por sus virtudes y milagros. En Martrés, en la diócesis de Rieux, en Languedoc, San Vecianzo, martirizado por los arrianos. En el Maine, San Bertevino, venerado como mártir en el lugar de su nombre, cerca de Laval. Junto a Langres, Santa Bellina Virgen, venerada como mártir en Maure, cerca de Troyes. En Pébrac, diócesis de Saint-Flour, San Pedro de Chavanon, fundador y primer presbote de los canónigos reglares de aquella abadía. En Roma, el tránsito del santo Papa Gelasio. Allí mismo el tránsito del bienaventurado Papa Anastasio, segundo de este nombre. En Etiopía, Santa Panefisa, mártir. En Castilla, San Gudilanes, arcediano de Toledo, amigo de San Julián de Toledo. La misa es del misterio y la oración la que sigue. Suplicámoste, Señor, concedas a tus siervos el don de tu gracia celestial, para que así como el parto de la bienaventurada Virgen fue el principio de su salvación, así reciban también mucho aumento de bendiciones en la fiesta de la Natividad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 8 del libro de los Proverbios. El Señor me tuvo consigo al comenzar sus obras desde el principio, antes de hacer cosa ninguna. Desde la eternidad tuve yo el principado, y desde lo antiguo, antes de que fuese hecha la tierra. No existían aún los abismos, y ya estaba yo concebida. Ni habían brotado las fuentes de las aguas, ni los montes habían sentado su pesada mole. Antes que los collados estaba yo parida. Todavía no había hecho él la tierra, ni los ríos, ni los quicios del mundo. Cuando disponía los cielos estaba yo presente, cuando cercaba los abismos con cierta ley en sus confines, cuando formaba allá arriba los aires y suspendía las fuentes de las aguas, cuando fijaba al mar sus confines e imponía ley a las aguas para que no traspasasen sus límites, cuando echaba los fundamentos de la tierra, estaba yo con él disponiendo todas las cosas. Y me deleitaba todos los días jugando delante de él continuamente, jugando en el universo. Y mis delicias son el estar con los hijos de los hombres. Ahora pues, oh hijos, oídme, bienaventurados los que andan en mis caminos, oíd mi doctrina, y sed sabios, y no querráis despreciarla. Bienaventurado el hombre que me escucha, y que vela todos los días a la puerta de mi casa, y aguarda a los umbrales de mi puerta. El que me hallare, hallará la vida, y recibirá del Señor la salud. Nota: sácose esta epístola del libro de los Proverbios de Salomón, el cual es sin disputa la mayor y la más importante de todas sus obras. Es un rico tesoro de verdades muy provechosas, dice San Jerónimo. Lo que dice en este libro se entiende propiamente de la sabiduría eterna, Verbo del Padre y segunda persona de la Santísima Trinidad, pero la Iglesia lo aplica también en cierto sentido místico a la Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad para ser Madre de Dios y objeto de su divina complacencia. Reflexiones. El que me hallare hallará la vida y beberá la salvación en la bondad del Señor. A lo que añade inmediatamente el Espíritu Santo: pero el que pecare contra mí dañará su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Esta es la mayor prueba de lo que dijeron constantemente, unánimes todos los santos padres, que la más visible señal de predestinación es la devoción a la Santísima Virgen, como al contrario, la falta de ella, lo que más nos debe hacer dudar de nuestra salvación.
Aquel que sirviera dignamente a María, dice San Buenaventura, será justificado y se salvará, pero el que no hiciere caso de servirla morirá infelizmente en sus pecados. Por eso dijo el sabio idiota que el que encontró a María encontró en ella todos los bienes, porque esta señora ama a los que la aman, y lo que es más es, ella misma sirve mucho a sus fieles siervos. No, por cierto, no hace María que encontremos nuestra salvación en sus propios merecimientos, pero siendo la distribuidora, dicen los padres, de las gracias del Salvador, saca del tesoro de las misericordias del Redentor aquellas abundantes gracias que derrama, por decirlo así, en el corazón de los que la aman. Aparta de la cabeza de sus queridos hijos aquellos envenenados golpes que sin cesar descarga sobre ellos el enemigo de la salvación, conjura las tempestades que amenazan a sus siervos, dispone que se libren de los lazos y de los peligros, y con estos importantes servicios de que somos deudores a la poderosa ternura de esta amable Madre, recompensa ventajosamente el celo que tenemos en servirla. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es el carácter de todos los elegidos de Dios. No hubo santo que no la honrase y no la amase como a su querida madre, ninguno que no le profesase aquel ardiente, aquel tierno y amoroso celo que todo hijo bien nacido profesa a sus amados padres. Por el contrario, ningún enemigo ha tenido el hijo que no lo fuese también de la madre. De una misma raíz nace esta maligna hiel, esta impía amargura, y siempre tuvo también uno y otro objeto. Si se aborrece a María, no es imaginable mayor extravagancia que el creer se puede estar en gracia de su Hijo. De aquí nace aquel monstruoso desencadenamiento de todos los herejes contra la devoción a la Santísima Virgen. En el tribunal del error, todo devoto de María se declara por hombre de poco entendimiento. Oraciones, rosarios, novenas, piadosas devociones, todo se trata de superstición en el espíritu, en el dictamen y en el corazón de cuantos son rebeldes a la Iglesia. Regocijaos, Virgen María, porque sola vos confundisteis, degollasteis, extinguisteis todas las herejías. Aquella antigua serpiente hará, pero que inútilmente, todos sus esfuerzos para morderos, y los inficionados de su veneno nunca cesarán de gritar contra vuestro culto y desacreditar vuestra devoción, pero que en vano. El Evangelio es del capítulo 1 de San Mateo. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judas y sus hermanos. Judas engendró a Tamar, a Fares y Sara. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Rahab de Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David, rey. David, rey, engendró a Salomón de aquella que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Raboam, Raboam engendró a Abías, Abías engendró a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jaconías y a sus hermanos en la transmigración de Babilonia, y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliasín, Eliasín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, José, esposo de María, del cual nació Jesús, que se llama Cristo. Meditación sobre la Natividad de la Santísima Virgen.
Considera que basta saber que nace para ser madre de Dios esta bienaventurada niña que acaba de nacer y cuyo nacimiento celebra hoy con toda solemnidad la Santa Iglesia. No son menester más razones para comprender el justo motivo de esta fiesta y para entrar en el espíritu de la Iglesia, solemnizando con toda la devoción, con todo el gozo y con toda la celebridad posible esta Santa Natividad. Nace la Santísima Virgen, y lo que distingue este nacimiento, lo que hace bienaventurada a la recién nacida, lo que desde el mismo instante en que vio la luz la constituye digna de nuestros respetos y de nuestro común alborozo, no es la gloria de sus antepasados ni la nobleza de su origen. Estimen en buena hora estas ventajosas circunstancias aquellas que están preocupados de las ideas del mundo. Descendéis sin duda, oh Virgen Santa, de los patriarcas y de reyes, pero lo que delante de Dios ensalza vuestro mérito, lo que excita nuestra alegría, nuestra veneración, nuestra confianza y nuestro amor, no es ni el esplendor de sus dignidades, ni su grandeza, ni su poder, ni sus memorables hazañas. Aquella sola santidad que hizo dichosa vuestra concepción, hace también feliz vuestro nacimiento. Ni tampoco puede nacer de otro principio nuestra dicha. Hácense grandes regocijos en el nacimiento de los grandes, pero a pesar de los aplausos que los tributan los hombres, a pesar de los honores que les rinden desde la misma cuna, como fueron concebidos en pecado, nacen en pecado, hijos de ira, dignos del odio de Dios, y expuestos a los más rigurosos castigos de su justicia. Aunque les tributen los mayores honores y respetos, son incapaces de hacer por sí mismos en mucho tiempo la más mínima gracia a sus cortesanos. Pero la Santísima Virgen, ya cuando nace, es objeto de las divinas complacencias, hija muy amada del Altísimo, colmada de sus más abundantes bendiciones, y enriquecida con todos los dones de su espíritu. Es tan grande su poder con Dios, desde el mismo instante de su nacimiento, que ella sola nos puede hacer cuando nace mucho más bien que todos los santos juntos en el curso de su vida, ni desde su bienaventurada morada en la gloria. ¿Qué gracias no nos puede merecer aún en la misma cuna? Y con qué bondad, con qué complacencia no recibe en ella nuestros reverentes cultos. Y si el nacimiento de María es motivo tan grande de alegría para nosotros, ¿por qué no lo será también para ella nuestra devoción, nuestra confianza y nuestro amor a esta soberana Señora? Los honores que se rinden a María en su nacimiento cautivan su corazón, y nuestra devoción en este día no puede menos de agradar extremadamente a aquel divino Hijo que tiene tanto empeño en la honra de su Santísima Madre. Mucho más gratos, mucho más aceptos le son a un príncipe los honores que se le tributan cuando se ve en un estado oscuro y abatido, que los que se le rinden en la majestad del trono y rodeando de toda la magnificencia de su corte. Pues con qué ojos, con qué gusto mirará y recibirá María la devoción de sus queridos siervos al misterio de su nacimiento, cuando a pesar de aquel estado flaco y al parecer abatido, es honrada con ansiosa reverencia, respetada por Señora soberana de todo el universo y reconocida por poderosa medianera entre Dios y los hombres. Esta sola devoción basta para obligarla a derramar sus más señalados favores en el corazón de sus devotos tan celosos por su gloria. Punto segundo. Considera que el nacimiento de la Santísima Virgen es uno de los puntos para la meditación de mayor consuelo que se nos pueden proponer. Manantial inagotable de reflexiones, a cual más saludables y provechosas. Ninguna cosa excita más nuestra confianza, nuestra ternura, nuestra devoción, nuestro respeto a la Madre de Dios, que las prerrogativas de su glorioso nacimiento. Si consideramos a María en sí misma desde la propia cuna, su elección, sus gracias, sus virtudes, su santidad, sus méritos, su gloria y sus privilegios, todo es objeto de admiración a los mismos ángeles. Todo les arrebata su veneración y su amor. Pues, ¿qué efecto no deben producir estas consideraciones en el entendimiento y en el corazón de los hombres? Si la consideramos por las correlaciones que tiene con nosotros, ella es nuestra reina, nuestra abogada, nuestra corredentora, nuestra buena madre y nuestra esperanza,
como canta la Iglesia, ella es nuestra fiadora con Dios, como se explica San Agustín, nuestra medianera con el soberano mediador, como la apellida San Bernardo, el remedio de todos nuestros males, como lo publica San Buenaventura, nuestra paz, nuestra alegría y nuestro consuelo en la lengua y en la pluma de San Efrén. Ella, en fin, es nuestra gloria, nuestra corona y nuestra vida, como la misma Iglesia la llama, pero todavía no es Madre de Dios, no importa, eslo ya en los decretos eternos de la idea divina, a la cual todas las cosas están presentes en toda la eternidad. Fue concebida sin mancha y nació toda santa y toda pura para ser Madre de Dios. Aunque el príncipe que nace todavía no sea rey, basta que lo haya de ser algún día, o que nazca para serlo, para que todos los pueblos le honren y le acaten desde luego. Pues cuáles deben ser nuestros respetos a la todopoderosa, a la todo amable Madre de Dios, que por decirlo así, nos es todas las cosas, y a quien parece tenemos en lugar de todas ellas. Entre todos los días que componen la vida de los grandes, sólo el de su nacimiento es el que todos los años se celebra con regocijos, con besámanos, con fiestas, con regalos, ni a la verdad hay otro día que no lo merezca más. Esta antiquísima costumbre acredita el amor y el respeto que se profesa a un príncipe a quien se le honra desde su mismo nacimiento. Mucho más justo es nuestro gozo, nuestra veneración y nuestro culto en el nacimiento de María. Mucho más bien fundados nuestros homenajes. Nace María al mundo colmada de merecimientos. Sabemos que ha de colmar al mismo mundo de bendiciones y dichas. Nace para ser Madre de Dios y por consiguiente para serlo de los hombres. Su soberana Señora, nuestra esperanza, nuestro asilo, nuestro refugio, nuestro consuelo, pues podrá un cristiano dejar de apresurarse a tributar su veneración, sus rendimientos y su culto a esta soberana princesa desde el mismo instante que comienza a ver la luz. Hemos de esperar para eso a verla casi expirar de dolor al pie de la cruz o a que entre triunfalmente en la gloria. No dejaron de tributarle vasallaje todas las inteligencias celestiales desde el mismo punto que se dejó ver en la tierra, reconociéndola por reina de todos los espíritus bienaventurados. Pues ¿cuáles deberán ser nuestras ansias, nuestros regocijos, nuestros votos y nuestra ternura con esta dulcísima emperatriz en el día de su alegre nacimiento? Y si los grandes celebran cada año el día de su nacimiento como el de su mayor fiesta, si no saben negar gracia alguna que se les pida en semejante día, si ese es el de sus gracias y el de sus liberalidades, ¿podremos pensar que sea María menos franca, menos liberal en el dichoso día de su feliz nacimiento? No, Virgen Santísima, no lo pensamos así. Sería un pensamiento indigno de vuestra augusta dignidad, de ese corazón tan benéfico, dudar del grande amor que nos tenéis, particularmente en este solemnísimo día. Resuelto estoy, con la gracia de mi Dios, a no hacerme indigno de vuestros favores en un día tan precioso. Jaculatorias. Tu nacimiento, oh Virgen, Madre de Dios, colmó de alegría a todo el universo. Celebremos con el mayor regocijo el nacimiento de la Santísima Virgen María. Propósitos. 1. Fácil cosa es comprender cuánto nos importa conseguir la protección de la Santísima Virgen. Es cierto que ninguna gracia podemos lograr no siendo por su favor, y que mediante su favor no hay gracia que no podamos lograr. Aunque no hubiera sido escogida para ser madre del Todopoderoso, aunque su Hijo no hubiera puesto en sus manos todos sus tesoros, es visible que por los solos méritos de su vida sería su intercesión en cierta manera todopoderosa, y que una sola palabra de su boca podría mucho más con Dios que si todos los santos juntos del cielo se unieran para pedirle algún favor. Pues cuánta será su autoridad siendo Madre de Dios y como la tesorera general de todas sus gracias. Y con efecto, siendo tan buena como lo es para con todos los del mundo, estando incesantemente cerca de su querido Hijo, poniéndole gracia y perdón para los más insignes pecadores, ¿cómo pudiera olvidar a los que particularmente la honran?
Basta muchas veces una breve oración, un voto, una ofrenda, una novena, una devota romería para conseguir milagros por su intercesión. Pues ¿qué no hará por un amor tierno y constante, por obsequios continuos y arreglados, por una devoción afectuosa y sólida? Coloca en ella toda tu confianza después de Jesucristo y no se te pase hora del día sin recurrir a esta señora. Honra particularmente el día de su nacimiento y profesa toda la vida especial devoción a la Virgen cuando niña, pero singularmente en aquel primer instante en que vino a la luz del mundo. Es muy agradable a la Santísima Virgen esta devoción. Tuviéronla muchos grandes santos y por ella merecieron muy especiales favores. Imita tan bello ejemplo. Reza todos los sábados alguna oración, aunque no sea más que una Ave María, en reverencia de todos los misterios de la Santísima Virgen, sobre todo el de su Inmaculada Concepción, de su Natividad y de su Asunción a los cielos. Que el testimonio de esta solemnísima festividad sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que aceptar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!